¿Pensando en desarrollar un juego tipo EPA, elige tu propia aventura o una novela interactiva? Quédate conmigo y te voy a explicar cómo lo he hecho. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos de K y si estás por aquí es porque tienes interés en ver cómo he desarrollado un sistema, una mecánica para juegos tipo EPA, de juegos de elige tu propia aventura, novela interactiva, novela visual, llámese como quiera, pero la historia es que al final vamos a tener un entorno de juego con unas opciones y nosotros vamos eligiendo cómo se desarrolla esa línea argumental. Este desarrollo viene dado para la Cosmic Jam, pero además yo lo he utilizado para hacer una precuela del Aprendiz de Mago, que es el desarrollo del juego de combates que estoy desarrollando y que además estaría dentro de la misma plataforma del mismo juego, pero integrado como un minijuego, como una parte más dentro de pues, todo este ecosistema que quiero montar. Pero bueno, lo he creado, eso ya lo he explicado en otros vídeos, podéis verlo en anteriores. Así que vamos a meternos ya en el tejemaneje, vamos a ver las tripas realmente cómo lo he hecho. Esto no sería un devlog, sino os mostrará el código, vamos allá. Pues como podéis ver ya tenemos la pantalla de Unity abierta y lo que os voy a enseñar es el prototipado que he realizado para implementar totalmente la mecánica. He tenido que rectificar algunas cosas por el camino, pero bueno, os lo cuento mientras os enseño realmente lo que he avanzado, ¿vale? Entonces lo que plasmé inicialmente era, bueno, pues monté lo que sería una imagen, ¿vale? Que de donde representaría o mostraría una parte que fuera para ayudar a la ambientación dentro del espacio para el jugador. Un texto que sería el texto de la escena o de la carta, luego explicaré por qué lo estoy llamando cartas, y luego las opciones que podrá elegir ese jugador. Esto no tiene más a nivel visual. Lo que está interesante sería la parte de scripts, os lo voy a enseñar. Vamos a ver el código. Inicialmente cargué simplemente lo que eran unas cartas de historia. Y con estas cartas de historia lo estaba cargando desde un CSV. Os voy a enseñar cómo era ese CSV primigenio, ¿de acuerdo? Lo que teníamos era una carta historia, una carta padre a la que pertenecía esa carta, de dónde venía, un texto que es el texto narrativo de esa carta, una imagen, un sonido que va relacionado a esa carta y el texto de opción. ¿Cómo funcionaba esto? Bueno, pues en este caso, cuando carga la carta 0, las opciones que va a cargar serían las que pertenecieran a la carta padre. Es decir, esto en carta historia, pues qué cartas pertenecerían o qué camino seguirían de esta carta. Pues en este caso las que tengan ID padre y de carta padre 00. Por lo tanto la 1 y la 2 pertenecerían como opciones a la carta 0. Y mostraría vamos a 1, vamos a 2 como textos aquí en la parte esta de aquí que estamos hablando, 1 y 2, ¿de acuerdo? Si por ejemplo, o sea, por avanzarlo un poco y explicarlo más, si clico en el 1, pues me llevaría a la carta 1, me cargaría el texto carta 1 y me cargaría las opciones, en este caso la 3 y la 4, pues que son las que pertenecen ahí de carta padre, 1, 1, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenía al principio, pero me encontré con un problema al presentarlo al compañero que va a llevar la parte de textos y que me está ayudando con la parte gráfica. La problemática que me encontré es que de esta manera no podía realizar acciones como bucles, por ejemplo. Es decir, si yo quiero que esta carta me lleve de nuevo a la carta 1, por decir, ¿vale? No podría. ¿Por qué? Porque no tengo realmente a dónde me dirige. Es decir, yo cuando pulso ya aquí, ya tengo el ID 3 y me va a cargar al final el texto de esta carta junto con la información de los siguientes. Y cuando llega a los siguientes me va a cargar el texto de esa carta, pero nunca voy a poder hacer un retroceso. Siempre va a ser una historia en tipo árbol que nunca jamás se va a poder repetir una secuencia anterior. Y eso para mí y la idea que tenía no era una opción. ¿Por qué? Pues porque realmente yo quería hacer bucles, quería meterlo dentro de un laberinto y que se movieran dentro de ese laberinto. Por lo tanto había secciones dentro de la historia que era repetible y esto no me daba una solución. ¿Cuál fue la solución? Pues cambiar el CSV, cambiar el paradigma real de la estructura interna. ¿Cómo? Os lo enseño. ¿Qué es lo que hice? Pues separar realmente. Por un lado tengo lo que son las escenas, lo que serían las cartas independientes, lo que es el texto y el envoltorio, digamos, de la situación actual. Y luego por otro lado tener las diferentes opciones, acciones la he llamado, porque bueno, pueden ser múltiples, no tienen por qué ser, de hecho está preparado para que no sean solamente dos, sino que sean n, pero bueno, inicialmente la parte visual solamente van a ser dos. ¿Cómo funcionaría? Pues bueno, cuando estoy en la carta 0 me va a cargar las acciones de estas dos y me va a decir a qué carta destino voy a ir. De esta manera sí podría crear un bucle, por ejemplo, como en este punto, en el que la carta de la acción, o sea, la carta 2 tiene la acción 5 y 6, pero la 5 vuelve a ir otra vez a la carta 1.
De esa manera podría estar generando un bucle de, pues si entras, ¿no? Ir por la sala izquierda, ir por la derecha, pasar por la puerta y llegar al pasadizo. Entro en el pasadizo y el pasadizo me devuelve otra vez al principio de la torre, al principio de donde me dé la gana, ¿de acuerdo? De esta manera la implementación se me hace mucho más versátil. Pero, dije, bueno, pues ya que tengo esto, ¿por qué no me lo facilito un poco más? Porque, hombre, ya es fácil. A mi parecer es fácil, pero digo, voy a facilitármelo un poco más. ¿Qué es lo que hice? Pues como no tenía otra cosa que hacer, dije, pues voy a montarme un editor visual y así ya la parto del todo. Y pues eso fue lo que hice. Me pillé una librería JS porque me gustaría hacerlo online, incluso que en vez de que el CSV lo cogiera de recursos, que lo cogiera desde la nube, porque así de esa manera no tengo que complicarle la vida a la persona que esté generando aventuras. De esta manera, pues fijarse lo sencillo, simplemente pues desde aquí puedo ir creando diferentes escenas con diferentes acciones y estas pues a la vez se van ramificando las veces que haga falta para crear el hilo conductivo y además con lo que quiero que puedo hacer así y coger y hacer bucles, por ejemplo, o incluso dentro de la misma escena puedo generar el propio bucle. O sea, me he quedado flipado, en verdad. ¿Sí? ¿Os mola o qué? A mí me ha encantado poder hacer esto y además esto me devuelve un JSON que me lo puedo parsear y convertirlo en CSV y así lo tengo todo ya totalmente hecho y para aplicarlo dentro de la mecánica que había creado anteriormente. Sí, ahora sí os voy a enseñar el código que realmente he hecho para enseñaros cómo funciona. Seguramente sea optimizable, pero bueno, ahí está funcionando. ¿Qué tenemos? Inicialmente tenemos tres clases, la de carta historia, que sería el CSV que cargaría lo que son las cartas de historia. Por un lado, las acciones de esa carta, que sería el otro CSV que he montado por el otro lado, ¿de acuerdo? Y luego carta opción, que bueno, es una clase que cargo de forma temporal, ahora os lo enseñaré. Son tres listas, esas tres listas se hace una precarga, bueno, esas dos listas se hace una precarga al inicio, que son las cartas por un lado y lo que son las acciones por otro, ¿vale? Que esto es un CSV que pillé por ahí por internet, ¿vale? Y lo único que hace es pasarle el archivo y te devuelve el CSV ya parseado en un array, ¿de acuerdo? Asigno lo que sean los objetos para tenerlos nominados de una forma mucho más sencilla. Y bueno, precargo y por supuesto cargo la carta 0, que es la de inicio, es el principio de la aventura. ¿De acuerdo? Entonces llamo a carga carta, pues me carga la narración de la carta lista y la imagen, y bueno, tendría que tener incluso el sonido, y cargaría las opciones. Carga opciones lo que hago es pasarle la carta que pertenece, ¿vale? Para que se carguen dentro de la lista. Esto lo he montado en bucle, aunque creo que podría llamarlo directamente haciendo un find. Pero bueno, lo hice en ese momento, como no conozco todavía realmente bien las funciones, y luego buscando por ahí creo que con find se podría realizar. Ya lo cambiaré porque me gusta el código elegante, pero esto se ha quedado funcional y ya está, ¿vale? ¿Qué es lo que hace esto en realidad? Carga carta lo que me hace es, me llama carga carta con el ID 0. Me carga el ID 0 con la imagen que no tiene URL y texto carta 0, vale. Y ahora, ¿qué es lo que me hace cuando llamo a carga opciones? Pues llamo a carga opciones con el ID carta historia, que en este caso sería la carta padre, que sería aquí. En este caso, como ID carta historia es 0, pues cargaría la acción 1 y la 2, por lo tanto, iría la carta historia destino la 1 o la 2, ¿vale? Es lo que hago aquí, me lo cargo, de hecho está puesto de manera que pueda cargar n, pero bueno, yo había pensado solamente 2 porque en un futuro quiero realizar algo muy concreto. Entonces lo único que hago, pues ya cargo en la pantalla del usuario, cargo ya directamente lo que son las opciones, devuelvo y listo. ¿Qué pasa cuando pulso en alguna de esas opciones? Que tenemos opción 1, opción 2, ¿vale? Esto está cargado desde Unity, ¿vale? Las opciones desde aquí podéis ver que tiene un botón y llamo al controlador botón opción 2, botón opción 1, ¿vale? Esto lo que haría directamente pues sería llamar a otra carta, en este caso la carta opción, que es la carta destino, ¿vale? Para que vuelva a repetir otra vez la acción de carga opciones, o sea, carga carta, luego esto llamaría carta opciones con la carta que se haya elegido y así, repitiéndose hasta que ya finalizara el juego, ¿vale? Esto en realidad es todo el código, o sea, no tiene mucha más historia. Fijarse que son, ¿cuántos? Menos de 140 líneas de código y bueno, esto ya podrían ser menos si se optimizara lo del find, etcétera, ¿vale? ¿Y para dónde va todo esto? Bueno, pues la idea realmente... las acciones, como os he mostrado, irán tipificadas en un futuro. Es decir, no solamente la acción de tipo enviar a una carta diferente, o sea, porque sea digamos, una de hilo conductivo, sino que además pueda quitarle, por ejemplo, puntos de vida, pueda subirle
subirle el poder o X, ya lo que se me ocurra. Puedo subirle recursos, puedo bajárselos, por ejemplo, mandar a un combate y ya cargaría la parte esta de combates del aprendiz de mago que ya hemos visto en vídeos anteriores de otro juego, que en realidad es una mecánica dentro de otro juego mucho más grande. Esa es la historia real de por qué me estoy metiendo en todo este follón. Así que espero que os haya gustado. El código, si lo queréis en un momento dado, lo podría pasar porque no es nada complejo. Lo del editor podéis buscarlo por ahí, os podré pasar las librerías, preguntadme y yo os doy lo que necesitéis, porque esto en realidad es un inicio y puede dar pie, aunque yo creo que esto lo suyo es que lo programéis vosotros, porque para lo que es mejor realmente hacerlo uno mismo y aprender cómo se escribe código. Si estáis desarrollando un juego de este tipo, me gustaría que hicierais algún comentario si tenéis algún tipo de duda que la pueda solucionar, y también si lo estáis realizando de otra manera, decidme cómo, por si puedo coger alguna idea de eso. Dicho esto, recordad suscribirse y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!